Argentina, sin duda, es una de las selecciones con más historia en el planeta, protagonista de grandes hazañas y dolorosas caídas que han marcado el devenir de esta selección. Hoy nos enfocaremos en esos episodios específicos que significaron un antes y un después en el trayecto del albiceleste, es decir, cuando para bien o para mal un partido significó un clic que a posteriori influyó en el éxito o en el fracaso de la selección argentina. Así que no necesariamente tienen que ser momentos como cuando ganaron un título del mundo, por ejemplo, sino más bien nuestro enfoque será ese instante en particular, cuando el equipo cambió el chip y eso produjo un vuelco profundo que trajo consecuencias positivas o negativas. Vamos con esos partidos donde tras el pitazo final las cosas cambiaron para el albiceleste. Empezamos con un cotejo que fue un auténtico baño de realidad para Argentina, el famoso Argentina 1, Checoslovaquia 6 del Mundial del 58, goleada que culminó lo que pasó en la historia como el desastre de Suecia, una de las peores presentaciones de Argentina en las Copas del Mundo. Aquella catástrofe marcó un antes y un después en cómo Argentina empezó a concebir el fútbol a nivel internacional, pues antes de aquel golpazo en el seno del albiceleste estaban convencidos de la absoluta superioridad que gozaban en el fútbol sudamericano. Pues de hecho un año antes habían ganado caminando la Copa América realizada en Perú, donde de la mano de la delantera de ensueño conocida como los Cara Sucia, golearon a todos los rivales que encontraron a su paso. Sin embargo, que el triunfo categórico a la larga le hizo mucho daño al albiceleste, que nublada por el exceso de confianza, subestimó mucho la preparación para el Mundial de Suecia, pues la dirigencia y el cuerpo técnico de aquel entonces se preocupó poco y nada de conocer y estudiar a sus rivales europeos, e incluso se dieron el lujo de prescindir de figuras que habían sido fundamentales para llevarse el sudamericano de Lima, como Maggio, Angelino y Sívori, los cuales habían salido del radar del fútbol argentino al ser transferidos a Europa. Sin embargo, todo esto influyó negativamente en la preparación del albiceleste, que en el Mundial de Suecia debutó con caída de 3-1 ante Alemania Federal, y si bien luego se recuperó al superar a Irlanda por ese mismo marcador, en el último encuentro ante Checoslovaquia se vieron las enormes diferencias físicas, tácticas y técnicas del equipo europeo frente al mal preparado conjunto argentino, que sucumbió con un categórico 6-1, resultado que a posteriori tumbó una serie de mitos alrededor de la imbatibilidad de la selección argentina y a partir de allí asumió con mucha más seriedad su preparación para los mundiales. Vamos ahora con un episodio que cambió para siempre a la selección argentina, su consagración en el Mundial del 78 ante los Países Bajos, lo que significó el fin de la sequía del albiceleste en los mundiales de fútbol, torneo en el que acumuló décadas y décadas de frustraciones, pero en casa finalmente pudo demostrar su poderío, gracias a una generación de jugadores que supo dar el salto de calidad en el momento más oportuno y que de la mano de César Luis Menotti vio los beneficios de apostar a una idea de juego que le aportó un crecimiento integral a la selección. Es cierto que aquella consagración no estuvo exenta de polémica por las concesiones que gozó el combinado argentino a lo largo del torneo y por lo fundamental que fue el título para que el régimen de Videla y la junta militar se perpetuara en el poder. Pero también aquella consagración tuvo una profunda carga simbólica, ya que a partir de allí la albiceleste pudo entrar de forma definitiva a la elite del fútbol mundial y además lo hizo a lo grande, derrotando al equipo que mandaba la parada por ese entonces y que venía de protagonizar las últimas ediciones del mundial. Sin embargo, en una apretada y sufrida definición, los goles de Kempes y Bertoni le permitieron por primera vez a la Argentina alzar la ansiada Copa del Mundo y entrar de forma definitiva al Olimpo de las selecciones más grandes del planeta. La era Bilardo sin duda fue una de las más exitosas en la historia de la selección argentina, pero no hay que olvidar que hubo un partido que estuvo a punto de privar a esta selección de una de sus etapas más gloriosas. Me refiero al encuentro en casa frente a Perú por las eliminatorias a México 86, un partido donde increíblemente la albiceleste no llegaba con su boleto a la Copa asegurado, a pesar de haber ganado los primeros 4 partidos, pues todo se complicó luego de la caída que sufrió por la mínima ante Perú en Lima, por lo que otra derrota ante la bicolor en casa hubiera significado un duro revés para el equipo de Bilardo, Maradona y compañía. De ahí que el nerviosismo se apoderara de los argentinos en un encuentro que a 9 minutos del final los locales iban perdiendo por 2-1 tras el gol de Pasculi para el albiceleste y los tantos de Velázquez y Barbadillo para la bicolor. Pero en medio del sufrimiento, un remate de Pasarela que no pudo contener del todo el arquero peruano hizo que la pelota quedara suspendida en la línea, pero Gareca se anticipó a todos y logró empujar un balón que lo cambiaría todo. Pues a partir de ese empate, la Argentina pudo clasificar al Mundial de México 86 y sostener un proceso que estuvo a punto de fallecer, pero que luego lograría llevar a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.
Otro partido que marcó un punto de inflexión en la historia de la selección argentina fue el recordado encuentro por los cuartos de final del Mundial de México 86 entre Argentina e Inglaterra. Un encuentro que desde antes que sonara el pitazo inicial ya contaba con una profunda carga emocional, ya que iba a ser el primer encuentro oficial entre argentinos e ingleses desde que concluyera la Guerra de las Malvinas 4 años antes. De ahí que este choque tomara un significado muy profundo para la sociedad argentina y la propia selección, que tomó el encuentro como una gran oportunidad de tomarse una revancha deportiva. Alguien que sin duda lo asumió de esa manera fue Diego Armando Maradona, pues para muchos en este partido dio la mejor presentación de su carrera con la selección. Un partido perfecto del Pelusa, que fue una auténtica pesadilla para la defensa inglesa. Por eso apenas le bastaron 5 minutos para quedar inmortalizado para siempre como leyenda absoluta del fútbol argentino. Primero por la famosa mano de Dios, la cual le permitió ganar un duelo aéreo al arquero inglés Peter Shilton y en consecuencia anotar el primero de sus 2 goles más icónicos con la albiceleste, ya que apenas 4 minutos después Maradona pintó lo que pasaría a la posteridad como el gol del siglo. Aquel donde derrochó toda su habilidad para recorrer medio campo en cuestión de segundos y secarse hasta 4 defensores ingleses y encima engañar al arquero Shilton una vez más para anotar lo que sería el tanto del triunfo argentino, pues el eventual descuento de Gary Lineker no bastó para impedir uno de los triunfos más significativos en la historia del albiceleste, el cual fue una revancha ante Inglaterra en muchos sentidos, y aquella actuación convenció de forma definitiva al equipo de Bilardo de que estaban para repetir la hazaña de consagrarse como campeones del mundo. Pasamos ahora a hablar de una derrota que dejó una huella profunda en el combinado del albiceleste, el famoso 5-0 ante Colombia en el Monumental por las eliminatorias a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Tal vez la caída más humillante desde el desastre de Suecia 58. Antes de aquella tragedia, de lo argentino todo era confianza, pues a pesar de que venían de caer en Barranquilla ante la tricolor y esta los aventajaba por un punto en la tabla, era inimaginable pensar que ante su gente no pudieran conseguir un triunfo ante una selección a la que acostumbraban superar, tal y como lo expresó Maradona unos días antes del partido. Pero el que habló en el campo fue el fútbol de los colombianos, que en el primer tiempo aguantaron las embestidas de los argentinos y marcaron la primera ventaja del encuentro por medio de Freddy Rincón. Sin embargo, en el complemento llegó un auténtico recital de los colombianos, que aprovecharon la desesperación de los de Basile para darles una lección de fútbol, por lo que los goles de Asprilla, Rincón y Valencia fueron cayendo 1-1 ante un estadio Monumental estupefacto que vio como un equipo que acumulaba un invicto de local de hasta 6 años caía a pedazos ante sus ojos y lo hacía por primera vez en casa por eliminatorias. Por lo que el 5-0 final generó todo un cisma en el seno de la selección argentina, que quedó profundamente marcado tras aquella goleada, a tal punto que Maradona tuvo que acudir al rescate y levantar a un equipo que a duras penas pasó el repechaje para asistir al Mundial de Estados Unidos. Otro hecho desafortunado que marcó a la selección argentina fue lo ocurrido en el encuentro entre el albiceleste y la selección de Nigeria en el Mundial de Estados Unidos 94. Allí el equipo de Basile completó un inicio excepcional donde con un fútbol de alto vuelo fulminó a Grecia por 4-0. Entre aquellos goles destacó el tanto de Maradona, que tras la urgencia del repechaje había vuelto a la selección argentina y lo había hecho demostrando un gran nivel, por lo que muchos ya ponían al albiceleste como una clara candidata a llevarse el título. Sin embargo, la cosa cambió radicalmente en el segundo partido ante Nigeria, donde tras un primer tiempo ideal, Argentina alcanzó a sacar una clara ventaja con 2 tantos de Caniggia. Sin embargo, al descanso, Maradona fue el elegido para pasar al control antidoping, por lo que la imagen de la enfermera Sue Carpenter sacándolo del campo sin saberlo fue su última como jugador de la selección argentina en un mundial, pues días después se conoció que el Pelusa salió positivo de efedrina, una sustancia ilegal con efectos estimulantes, por lo que la FIFA terminó expulsando al 10 de la Copa del Mundo, lo que fue un gran mazazo del que nunca se pudo recuperar anímicamente la selección argentina, que luego perdería el encuentro restante de la fase de grupos ante Bulgaria por 2-0 y luego sería eliminada por Rumania en los octavos de final por 3-2. Un final triste para Maradona en los mundiales, que llegó a Estados Unidos con un equipo que pintaba para campeón, pero al que de un momento a otro le cortaron las piernas, tal y como dijo el astro argentino cuando se enteró de su expulsión del torneo. Un episodio muy traumático para una Argentina que de forma inesperada tuvo que despedirse de esta forma de su mayor referente. Vamos ahora con un episodio amargo para la selección argentina, pero el cual sería el disparador de una de sus épocas más gloriosas. Nos trasladamos a las semifinales de la Copa América 2019, donde muchos recordarán que Argentina se las vio con Brasil, a pesar de que el albiceleste llegó a aquel torneo con muchas dudas y con el joven inexperto Scaloni al mando. El equipo a lo largo de ese torneo fue de menos a más y de a poco fue encontrando las piezas que lo volvieron a ser un equipo muy sólido y competitivo. Por eso, en el entorno argentino había cierta confianza de dar el gran golpe y sorprender a sus máximos
sus rivales en su patio. Sin embargo, a pesar de la paridad del duelo, algunas acciones polémicas decantaron el encuentro a favor de la canariña, sobre todo en las acciones de los goles de Gabriel Jesús y Roberto Firmino. La derrota dejó una enorme sensación de injusticia en la interna del albiceleste, lo que generó la explosión de Lionel Messi en la zona mixta post partido, donde sin ningún tipo de reparos disparó contra el Conmebol y los arbitrajes. Desde entonces se vio a un Messi que asumió con mayor contundencia la voz de mando en la selección, y a pesar de la derrota, aquella eliminación de la Copa América de Brasil caló hondo en un grupo que luego de mucho tiempo sintió que estaba capacitado para lograr grandes cosas. Por lo que, más allá de la caída en semifinales, Scaloni fue ratificado como DT de la selección, y a partir de ahí se empezó a construir lo que sería la etapa más ganadora de la selección argentina, pues desde entonces la escaloneta ha ganado todo lo que se le ha presentado a su paso. Y para cerrar, hay que recordar el único momento donde la escaloneta tambaleó en medio de su frenesí de triunfos y de títulos. Aquel episodio llegó en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar, tal vez el momento más delicado del proceso Scaloni en cuanto a lo mental, ya que el equipo venía de sufrir un auténtico batacazo tras lo que fue la más que inesperada derrota ante Arabia Saudí en el debut, lo que prácticamente dejaba a la Argentina en una situación límite y en un torneo donde era una de las claras favoritas. Otro condicionante fue el rival, que si bien no llegaba en un gran momento, debido a la superioridad histórica de Argentina sobre México, el siquiera empatar ante los aztecas hubiera sido un golpe más que bajo. Por eso, en aquel partido jugado en el estadio Lusail, el cuadro albiceleste salió al campo con mucha tensión y un nerviosismo que sin duda condicionó el juego de los argentinos, a los que les costó encontrar su fluidez habitual y la explosión necesaria para romper un encuentro que tardó mucho en abrirse, lo cual ocurrió finalmente cuando Messi, en una jugada de otro partido, sacó un remate colocado fuera del área, que fue inalcanzable para Memo Ochoa, y este le permitió marcar un gol que significó todo un desahogo de emociones. Luego llegaría el golazo de Enzo Fernández, que decantaría definitivamente el partido para la Argentina, que luego de mucho sufrir dejó todas las dudas de lado, y desde entonces su camino hacia la tercera estrella se hizo prácticamente imparable. Y hasta acá este repaso por esos partidos que significaron un clic, para bien o para mal, en la historia de la selección argentina. ¿Están de acuerdo con este top? ¿Qué otros encuentros considerarían que fueron un antes y un después para el albiceleste? Los leemos en los comentarios, y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.